Hola almitas, espero que estén bien. Hoy voy a contarles desde mi experiencia por qué es importante sanar las vidas pasadas. Hace varios años yo veía contenido, leía libros que tuvieran que ver con autoconocimiento, el eneagrama, desarrollo personal. Eso me ayudaba mucho con mis vacíos emocionales. Sin embargo, hace unos meses yo comencé de nuevo a sentir un grande vacío, como si mi alma me estuviera gritando que tenía que buscar más allá. Hace unos meses, más o menos en agosto, yo comencé a ver el contenido de Llamas Gemelas de un chico llamado James Paz. Él aparece como Yo Soy James 3. Habían muchas cosas que él mencionaba sobre las llamas gemelas y resonaba con lo que yo estaba viviendo en ese entonces. En uno de sus videos él hizo un comentario sobre que a veces las divinas femeninas no tenían unión con su divino masculino porque tenían que a veces encontrar cuál era el origen de separación con la llama gemela. Y eso se sabía buscando en las memorias de vidas pasadas. Él había dicho que tenía un contacto de la chica que realizaba las regresiones. Al momento sentí que tenía que hablar con ella, no solo por el tema de unión con mi llama, sino también porque yo tenía un problema interno desde pequeña. El hecho es que en mi interior sentía que ese algo no pertenecía a mi alma ni a mi interior. No le veía solución. Sentí que con esa chica yo podía encontrarla. Así que le escribí a Jamesito y le pedí el número de ella. No creía en temas de reencarnaciones ni nada de eso. Sin embargo, me dije, tal vez valga la pena intentarlo y comprobarlo por mi cuenta. Cuando contacté con la chica y tuvimos nuestra primera sesión, pude ver a mi niña interna. Recuerdo que le pedimos a mi niña que nos mostrara una escena en donde ella sintió mucho miedo, no nos quería decir. Luego empecé a sentir que ella no quería decir porque al lado sentía que estaba ese problema y que tenía desde la niñez, que de hecho nos interrumpió la sesión. Me daba pena decirle a la chica, pero pues tuve que decirle sobre ese problema. Ella empezó a decir unas oraciones, recuerdo que mencionaba al arcángel San Miguel, y fue cuando mi niña interna comenzó a mostrarme varias visiones de vidas pasadas. En una de ellas yo estaba en el cuerpo de un lobo. No sé por qué, tal vez es mi animal de poder o tal vez mi alma había escogido ser un lobo. De hecho, pues en esta vida, siempre cada vez que veo videos de lobos aullando, yo siento una fuerte conexión, una sensación fuerte que no sé cómo explicar. Bueno, pues el hecho es que también en una de esas vidas era un hombre que trabajaba en el campo. Y una de las otras vías que me mostró mi niña interna fue que yo era una mujer indígena. Sentía mucho miedo, dolor de injusticia. Me estaba mirando las manos y en ella tenía mucha sangre. A ratos me veía dentro del cuerpo de ella, a ratos fuera del cuerpo, como si fuera una película que yo estuviera viendo. También vi que no solo mis manos estaban sangrando, sino mi estómago, y que unos soldados arrastraban a mi pareja, quien también era indígena. Me mostró otra escena de esa misma vida, donde me disparaban en la cabeza. En ese momento me comenzó a doler demasiado en esta parte de atrás. Recordé que unos días antes de separarme de mi divino masculino, tuve 2 sueños con la misma experiencia, la misma sensación en donde
era consciente de que yo estaba durmiendo. Y empecé a sentir en mi cabeza una fuerza de aire detrás. Sonaba como si me dispararan un cañón atrás de mi cabeza. Y cuando trataba de despertar, no me podía mover. La primera vez me levanté asustada y le conté a mi divino masculino. Él dijo que tal vez era un cansancio, que no le prestara atención. Me volví a acostar. Recuerdo que al volver a dormirme, soñé que yo estaba al frente de un erizo entre el bosque. El erizo levantaba su mirada hacia mí como una expresión de asusto, como de asombro. Y ahí fue cuando volví a sentir esa misma sensación, como si un cañón disparara atrás y cerca de mi cabeza. Sentía ese viento potente en mi cabeza. Sentía hasta esa sensación de ese viento. Hasta sentía esa incomodidad en mis oídos, como un ruido horrible. Y nuevamente empecé a luchar para despertarme. Y nuevamente no me podía mover. Era consciente de que estaba durmiendo luego de esa sensación. Y sin embargo no me podía despertar. No lograba despertarme. Pienso, no sé. Tal vez esos sueños querían decirme en ese entonces que tenía que hacer esto de buscar a alguien experto en sanar esa línea de tiempo. La chica, luego de vivir esa experiencia como mujer indígena, ver esa línea de tiempo, ella hizo unas oraciones para sanar ese dolor. Recuerdo que yo me empecé a sentir, en mi cabeza empecé a sentir como una sensación fresquita. La sentía menos pesada, la sentía más ligera y tampoco sentía ese problema, esa presencia o ese ente dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que esa sesión valió mucho la pena porque yo tenía un miedo patológico. Yo sentía miedo cuando una persona desconocida se acercaba a preguntarme algo o a saludarme. Me sentía amenazada. También sentía esa misma sensación con los niños que no conocía. Cuando yo vivía con mi divino masculino y los familiares golpeaban a la puerta en nuestro apartamento, yo salía corriendo antes de que él abriera la puerta y yo me escondía. De hecho, a él le parecía eso muy raro y a la vez muy gracioso. Y ya para el tema de las entrevistas era muy difícil para mí y por eso yo aceptaba empleos donde el trato a los empleados era muy inhumano. Yo, por no tener que hacer el esfuerzo por comunicarme en convencer a los entrevistadores que ofrecían empleos que a mí me interesaban, que con buen horario, con buen salario, yo aceptaba empleos que no me gustaban, sabiendo que no era lo mío. He escuchado que cuando empiezas a sanar cosas en ti, el universo empieza a moverte de personas o de lugares, de trabajos, en donde ya cumples tu ciclo, por tu evolución y ya no puedes estar ahí. Cada vez que vas evolucionando internamente te va colocando en un lugar mejor o con mejores personas. El hecho es que luego de la primera sesión que tuve con Ruby, así se llama la chica que me ayudó con esas regresiones, a ella la pueden encontrar como @RubyCedillo con _O. La recomiendo mucho, es muy buena. En fin, luego de la primera sesión, a los 2 días me llamaron para un cargo como analista. Era algo que buscaba hace tiempos, sin embargo, por mis miedos no lo hacía. No me sentía inteligente para el cargo, sacaba muchas excusas para no aceptar el empleo.
Sin embargo, era la primera vez que en una empresa me insistían en que realizara con ellos las pruebas para validar el ingreso. Luego empecé a pensar que tal vez era un regalo del universo por haber sanado esa parte y que tal vez yo estaba rechazando esa bendición, esa oportunidad. Además, me ofrecían en la empresa un trabajo en donde trabajaría menos tiempo y ganaría más dinero, que era lo que siempre le pedía al universo, a Dios. Pensé que iba a tener de nuevo ese miedo patológico de siempre. Sin embargo, pues acepté. Recuerdo que cuando tuve la entrevista con el jefe, ya no sentía ese miedo. Me di cuenta que ya no sentía ese miedo patológico. No me sentía amenazada e incómoda como antes. Sí sentía miedo, pero era un miedo normal, el que siempre quería tener. Y me di cuenta que ese miedo tenía mucho que ver con esa vida pasada cuando yo era una mujer indígena y que valió mucho la pena contactar a Ruby. Dejo hasta aquí y en la segunda parte del video les sigo contando más experiencias que tuve con respecto a las líneas de tiempo o vidas pasadas.